Saludos, hoy les voy a explicar cómo vamos a desarrollar el laboratorio de presión. Para eso tenemos este enlace disponible al cual le van a dar un clic con ayuda de la tecla control. Eso nos va a abrir en la página donde vamos a poder desarrollar nuestro laboratorio simulado. Muy bien, entonces ya estamos en la página, damos clic sobre la simulación y vamos a elegir leyes. Muy bien, pues ya estamos dentro de la simulación. Volvemos a la guía de laboratorio. Aquí tenemos los objetivos de este laboratorio. También tenemos la pantalla que nos muestra la simulación. Ustedes obviamente van a explorar con calma la simulación y cada uno de los controles. Pasamos entonces a analizar el tamaño de las partículas en función de sus velocidades. Entonces para eso la guía nos dice que debemos inyectar 100 partículas pesadas azules. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, de preferencia, siempre trabajar en el sistema internacional. También podemos en este control medir el ancho de nuestra cámara, que vale 10 nanómetros, y nos están indicando que inyectemos 100 partículas pesadas. Aquí están las partículas pesadas, son las azules, y las ligeras son las rojas. Entonces la forma de inyectar es dándole un clic aquí. Esta nos inyecta 50. Si le damos otra vez clic, vamos a tener pues en total 100. O también pueden inyectar a través de este inflador. Entonces ya tenemos 100 partículas pesadas, 100 partículas azules. Bien, aquí nos dice que observemos el comportamiento de estas partículas, cómo se mueven, y vamos respondiendo cada una de estas preguntas. Ahora dice que inyectemos 100 partículas rojas, las ligeras, y que también observemos su comportamiento. Entonces vamos a inyectar 100 partículas ligeras. Perdón, le inyecté de más, así que le estoy quitando. Tenemos ahora 100. Observamos el comportamiento y en base a esa observación ustedes van a responder esta pregunta. El tamaño de las partículas en función de sus velocidades. Muy bien. Ahora nos indican que debemos borrar, debemos limpiar la cámara. Para limpiar la cámara simplemente clic aquí y nuestra cámara queda vacía. Muy bien, dice que la presión debe estar en kilopascales, siempre de preferencia en kilopascales, sistema internacional. Y nos dice que ingresemos 100 partículas ligeras y que registremos la presión. Que inyectan 100 partículas ligeras y aquí tienen el valor de la presión. Muy bien, otra vez borren, limpien la cámara e inyectan 100 partículas pesadas, y hay que comparar la presión de las partículas ligeras con las partículas pesadas. Así que limpiamos, inyectamos 100 partículas pesadas y aquí tienen la presión. Bueno, ustedes comparan las presiones y responden la pregunta. Muy bien, pues pasamos a la siguiente sección. Nos dice que también limpiemos la cámara, así que la vamos a limpiar, está vacía. Que seleccionemos el ancho de la cámara, ya lo hicimos. Aquí ya lo hicimos, ya tenemos el ancho de la cámara. Y ahora nos dice que ajustemos el ancho de la cámara, que vale 10 nanómetros, lo ajustemos a 5 nanómetros. Para eso tenemos este control y lo ajustamos a 5 nanómetros. Muy bien. Entonces nos dice que activemos el control contador de colisiones. Entonces aquí tenemos el contador de colisiones. Fijamos el periodo de muestreo a 10 picosegundos. Y debemos inyectar las 200 partículas azules que se me quedó. Así que voy a ir a inyectar 200 partículas azules. 200. Entonces tenemos la presión. Esta es nuestra presión, ¿verdad? Y tenemos también el contador
de colisiones, es decir, el número de colisiones en las paredes. Y vamos a contar cuántas colisiones se hace en 10 picosegundos. Muy bien, pues entonces le damos aquí en play y tenemos el número de colisiones 314. Okay. Aquí nos dicen que debemos de repetir 3 veces. Entonces otra vez le damos, recuerden 314, 329 y le damos una más y vamos a sacar un promedio, y eso es lo que vamos a registrar en el número de colisiones. Okay, 298. Entonces esos 3 valores promediamos y los registramos. Eso fue para un ancho de 5 nanómetros de la cámara. Okay, entonces pues nada, registramos la presión y registramos el promedio de las colisiones. Muy bien, vamos a repetir ese procedimiento, pero ahora para un ancho de 10 nanómetros. Así que vamos a simplemente arrastrar esto y lo vamos a dejar en 10 nanómetros. 10 nanómetros. La presión obviamente cambió y le contamos el número de colisiones. Ok, entonces otra vez damos clic hasta 3 ocasiones, sacamos el promedio y registramos el promedio del número de colisiones con la presión, y eso hacemos en esta segunda línea. Repetimos, pero para un ancho de 15 nanómetros y registramos. Entonces en la última parte les pide analizar la relación entre presión y número de colisiones, y eso apuntan en esta zona. Muy bien, entonces aquí les están preguntando si la relación que acabamos de encontrar entre presión y número de colisiones es directamente o inversamente proporcional. Aquí tenemos una breve teoría de lo que sería una ecuación directamente proporcional, cuya gráfica es una línea recta, y una ecuación cuya relación es inversamente proporcional, cuya gráfica es una decreciente. Una ecuación de potencia decreciente. Y entonces ya pueden responder esta pregunta, si es directamente o inversamente proporcional la relación entre presión y número de colisiones. Muy bien, continuamos, pasamos a la siguiente sección. Dice presión versus volumen de las partículas. Nos piden resetear el sistema a través de hacer un clic sobre el círculo naranja. Entonces, le damos un clic y ahí se reseteó todo. Siempre vamos a cambiar la presión a kilopascales. Muy bien. Muy bien, ahora nos piden que inyectemos 200 partículas azules. Entonces vamos a inyectar 200 partículas azules. Ok. Nos están dando una indicación de que el contenedor, nuestra cámara, tiene una profundidad de 4 nanómetros y una altura de 8.75 nanómetros. Es una cámara, una especie de cubo, ¿verdad? En 3 dimensiones, tiene profundidad, tiene altura y tiene ancho. Bien, con relación al ancho nos dice que el ancho lo fijemos en 5 nanómetros. Ok, entonces el ancho lo vamos a fijar a 5 nanómetros, ¿no? Para eso tenemos este control que nos dice el ancho. La profundidad pues sería entrando dentro de la pantalla, y la altura viene siendo esto. Así que ustedes pueden calcular el volumen. Tienen la altura, tienen el ancho y tienen la profundidad, que es entrando en la pantalla. Con eso fácilmente pueden calcular el volumen. Recuerden, las unidades están en nanómetros. Muy bien. Entonces lo que nos están pidiendo aquí es que completemos esta tabla. Para un ancho de 5 nanómetros, ¿cuánto es la presión? ¿Okay? Entonces para un ancho de 5 nanómetros la presión es 4733 kilopascales. Pues eso lo registro. Muy bien, el volumen fácil, ¿verdad? Lo pueden calcular. Tienen el ancho, tienen la altura, tienen la profundidad, pueden calcular el volumen. Luego el ancho lo llevan a 6 nanómetros
6 nanómetros y registramos la presión. ¿Okay? Para un ancho de 6 nanómetros la presión es tanto, calculan el volumen y así completan toda la tabla. Luego deben hacer una gráfica, aquí proyectan la gráfica y en adición tienen que hacer el ajuste de curva y mostrar la ecuación. Obviamente la ecuación es una ecuación matemática. ¿Okay? En la gráfica ustedes van a tener unos puntos. Esos puntos pues le hacen el ajuste de curva. Yo no sé si va a ser una línea recta o si será una gráfica de potencia decreciente, y a eso pues ustedes tienen que presentar la ecuación matemática. Eso lo pueden hacer en Excel. Ya encontrar la ecuación matemática, ustedes van a escribirme la ecuación pero en términos de las variables físicas. ¿Okay? Y aquí pues responden si la relación entre esas variables volumen y presión es directamente proporcional o inversamente proporcional. Cuando les dice que hagan una gráfica presión versus volumen, la presión va en el eje Y y el volumen en el eje X. Bien, pasamos a la próxima sección. Bien, en esta sección nos están pidiendo que reseteemos el sistema, ¿no? Entonces vamos a nuestro sistema y la forma de resetearlo es, le damos clic en el botón naranja. Luego inyectamos 200 partículas pesadas azules. Aquí vamos a inyectar 200 partículas azules. Muy bien. Y dice que calentemos nuestra cámara incrementando la temperatura de 20 grados Kelvin en 20 grados Kelvin, empezando en 300 hasta 500. Y a eso pues vamos a registrar las presiones. ¿Okay? Para 300 grados Kelvin, ¿cuál es la presión que le corresponde? 300 grados Kelvin, la presión es, vamos a colocar esto en kilopascales, 2366. Pues registramos temperatura y presión. Temperatura y presión. Muy bien. Luego nos dice que incrementemos a 320. Para eso tenemos el control de temperatura, así que se me pasó la mano. ¿No? Y ustedes lo ajustan con más calma. 320 y registran la presión. 320, registran la presión y así repetimos hasta completar a 500 grados. Muy bien, ya hecha la tabla, pero antes se me está olvidando, también tienen que calcular el volumen. Aquí tienen que apuntar el volumen. Sí, el volumen, ustedes fácil, ¿no? Si tienen el ancho, tienen la altura y tienen la profundidad que ya se les proveyó, pueden calcular el volumen. Aquí n mayúscula representa el número de partículas. ¿Cuántas partículas estamos utilizando? Son 200 partículas. Okay, eso lo registran aquí. Estos son los valores constantes. Lo mismo en la tabla de arriba, había también que registrar la temperatura, que también era constante, y el número de partículas. Que no se les olvide eso. Muy bien, entonces ya tenemos la tabla completa y podemos hacer una gráfica. Nos están pidiendo graficar presión en Y y temperatura en X. Así que ustedes van a presentar aquí una gráfica. Ya no sé si es lineal o si es inversa, es una potencia decreciente. Pues ustedes presentan la gráfica. Esa gráfica debe mostrar su ecuación matemática y ustedes aquí en esta línea escriben la ecuación en términos de las variables físicas. Y finalmente respondemos si esa relación entre presión-temperatura es directa o inversamente proporcional. Y con eso terminamos este laboratorio.